Hola, ¿cómo están? Bienvenidos pues a su canal. Muchas gracias por ver. Bueno, antes de comenzar, este video va a ser un poco diferente a lo que hayamos estado haciendo, como lo ven en el título de aquí abajo. Hoy vamos a hacer un video matemático. Bueno, yo no lo voy a hacer porque yo no soy X para las matemáticas, ¿ok? Pero al estar averiguando de este tema, que fue una sugerencia de un amigo, estuve buscando y la verdad no entendí ni papa. ¿Para qué decir? No entendí ni jota de lo que decía. Entonces decidí buscar algunos videos donde yo creo que a muchos les puede servir, a los que es, estén avanzando matemáticas de esa naturaleza. Bueno, entonces espero que les guste y les pueda ayudar. ¿Está bien? Yo voy a verlo con ustedes. Aunque no voy a entender nada, pero por lo menos si ustedes lo entienden, está súper. Entonces, comencemos como siempre el día matemático en este canal, en Dani Patti 97. Comencemos como siempre. Así. Hola, yo soy Aline Patsip y pues comencemos, pues sin más nada que decir. Estoy dando que hoy vamos a ver tres tipos de ecuaciones diferenciales que ahorita no recuerdo los nombres de qué eran, pero espero les sirva y les pueda gustar mucho. Vamos, que aquí está. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Profesor Particular. Seguimos avanzando en problemas de ecuaciones diferenciales. En este caso traemos un problema básico de ingeniería, que son circuitos en serie RL, donde podemos aplicar una ecuación diferencial. Entonces, el problema es el siguiente. Nos dice un acumulador de 12 voltios se conecta a un circuito en serie LR. Puede ser RL o LR, significa que tiene una inductancia y una resistencia. Son elementos eléctricos. Con una inductancia de medio Henry y una resistencia de 10 ohms. Determinar la corriente I de t si la corriente inicial es cero. Entonces, aquí me están dando ya la corriente inicial. Otra cosa importante es que en el circuito en serie, RL, tiene una ecuación diferencial específica. La ecuación es la siguiente, es L, diferencial de la corriente con respecto al tiempo, más resistencia corriente, y esto sería igual a la fuente de voltaje o al acumulador. Entonces, ¿cómo nos quedaría si pasamos esta ecuación, que es el modelo, con los datos que tenemos aquí? Bueno, pues la inductancia, que es L, sería medio Henry. Entonces voy a poner aquí medio Henry, ¿qué es esto? Es diferencial de la corriente con respecto al tiempo, son mis variables, más R, que es la resistencia, que vale 10 ohms por la corriente, igual al acumulador o la batería, que en este caso son 12 voltios. No voy a poner unidades para no tener tantas letras. Entonces nos quedamos con este modelo de ecuación. ¿Y cuál es la condición inicial? Bueno, la condición inicial, si nos damos cuenta, es que la corriente al inicio del tiempo y de cero, esto es igual a 0 amperios. Entonces esta es mi condición inicial y esta sería mi ecuación diferencial. Con esto podemos pasar ahora sí a resolver nuestra ecuación diferencial. Automáticamente al resolverla tendremos que llegar a una expresión que nos permita encontrar o deducir la corriente a través del tiempo. Entonces vamos a formar este espacio y a poder resolverla. Voy a reescribir mi ecuación diferencial aquí para poder comenzar mi análisis. Si se dan cuenta, el tipo de método que nos corresponde para esta ecuación es el de ecuación lineal ordinaria, tratarla de primer orden. Entonces, ¿cómo resolvemos esta ecuación lineal ordinaria de primer orden? Bueno, lo primero es que la derivada debe de tener un coeficiente de 1. Y aquí tenemos un medio. ¿Cómo quitamos el 1 medio? Pues multiplicamos toda la ecuación por 2. Automáticamente 2 por una mitad me da un entero. Entonces podríamos reescribir la ecuación como diferencial de I sobre dt más 2 por 10 me daría 20i. Y esto es igual a 2 por 12 me daría 24. Listo. Siguiente punto es encontrar el factor integrante y multiplicar toda la ecuación diferencial por dicho factor integrante. ¿Cómo lo hacemos? Recordamos que el factor integrante en una ecuación lineal
ordinaria se obtiene con el exponencial a la integral de px diferencial x. Sin embargo, aquí no tenemos px diferencial x. P siempre va a ser el número que acompaña, bueno, en este caso, esta ya no es mi ecuación, sino más bien esta, el número que acompaña a la variable que está sola, en este caso sería 20, y no tengo x, sino tengo dt, entonces tendría que poner diferencial del tiempo para poder hacerlo. Y si nos damos cuenta, bueno, pues esto es muy fácil, la integral de 20 diferencial del tiempo, 20 es constante, sale, con lo cual me queda diferencial del tiempo, y la integral de diferencial del tiempo pues es t. Entonces me queda e a la 20t. Ese es mi factor integrante. Tengo que multiplicar toda la ecuación por este factor integrante. Al hacerlo, ¿qué nos da? Bueno, al hacerlo, vamos a hacerlo aquí adelante, nos entrega lo siguiente. Exponencial por el primer término, pues tengo que escribirlo, exponencial a la 20t, diferencial de la corriente con respecto al tiempo, más 20i exponencial a la 20t, ahí está multiplicado, y luego sería igual a 24 exponencial a la 20t, ahí está. Tenemos ya todo eso. Recordemos que en el método de ecuaciones lineales, estos términos vienen de la derivada de un producto de dos funciones, por lo tanto se pueden agrupar o se pueden encoger escribiéndolos como la derivada de dos funciones. ¿Quiénes son esas dos funciones? Hay que recordar que las funciones son el exponencial y la otra sería la corriente. Entonces, hay que identificar bien mis funciones y colocarlas aquí. Exponencial a la 20t por la corriente. ¿Por qué estas dos son mis funciones? Si no sabemos, hay que recordar esto en videos de ecuaciones lineales que tenemos en el canal, pero rápidamente mencionándolo, ¿por qué se agrupa así? Recuerden que la regla de la derivada nos da lo siguiente, lo vamos a hacer aquí. Cuando yo tengo dos funciones en producto, sabemos que la regla de esto es derivada de la primera, que es u' por la segunda, más la primera por la derivada de la segunda función. Entonces, si se dan cuenta, un producto así me entrega en la regla de derivada una suma de dos términos, que son básicamente estos. Noten que así está específicamente. Si u es esta función y v es i, ese término corresponde a la primera función, que es u, aquí lo tenemos, por derivada de la segunda, que es v', es decir, ese término lo tenemos aquí. Y luego este otro sería la segunda función, que es v, aquí está, i, que es v, por la derivada de la primera. La primera es e a la 20t. Recordamos que e a la 20t, su derivada, es la misma exponencial por la derivada del exponente de aquí, que sería 20, por eso que hay un 20. Entonces, bueno, pues prácticamente de ahí se agrupa esta forma de representarlo. Ahora, ya que tenemos esta agrupación, esto sería igual a 24 exponencial a la 20t. Idealmente acá es diferencial con respecto al tiempo, pero diferenciando con respecto al tiempo podemos pasar este diferencial de este lado y aplicar integrales a ambos lados, que es lo que el método nos recomienda. Dejo la constante de 24 afuera y tenemos estas integrales. Integral con derivada se va a cancelar, de tal manera que, me voy hacia acá adelante, esto pues únicamente me va a quedar así, en paréntesis, como e a la, bueno, lo voy a poner ya sin corchete, ya no tiene caso, e a la 20t por la corriente, y esto es igual a, hay que integrar esta parte, sería 24, que es una constante, ¿y cuál es la integral de e a la 20t? Para este nivel ya necesitamos saber sacar integrales de manera rápida, sobre todo integrales que son rápidas. Recordar que esta integral se resuelve por sustitución. Entonces, al resolver por sustitución, nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría integral e a la 20t sobre 20. ¿Sí? ¿Por qué nos queda así? Lo hacemos aquí rápidamente. Para hacer esto, por sustitución, tenemos que agarrar el exponente como u, que sería 20t. Derivando u, me daría 20 diferencial t. Despejando el diferencial del tiempo, me quedaría du sobre 20. Hasta ahí bien. Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos esta integral? Ah, bueno, pues esta integral hay que ponerla así. E, en lugar de 20t ponemos e a la u. Y en lugar de diferencial de t, ponemos a lo que equivale el diferencial de t, que es du sobre 20. Ahora, este 20, que es una constante, sale de la integral. Por eso,
ese 20 aparece aquí abajo, ¿ok? Y bueno, ya sabemos que la integral de e a la u, pues es e a la u, que aparece justo aquí, e a la 20t nuevamente. Bueno, esto es haciendo un parteaguas de cómo se integra esa parte. Sin embargo, como les menciono, estas integrales ya tienen que ser de forma inmediata, o más o menos relacionar el método. Ya tenemos la integral y más la constante. Ahí está. Como me pide una función de la corriente, entonces hay que despejar la corriente. Corriente del tiempo, el exponencial está multiplicando, pasaría dividiendo a todos los términos. Bueno, vamos a simplificar primero. El 24 veintavos, si sacamos cuarta, me quedaría 6 quintos de e a la 20 sobre t. Y primero, este exponencial tiene que pasar dividiendo a este y a este. Entonces lo ponemos justo aquí abajo, dividiendo. Ahí está. Luego sería más c sobre el exponencial que también está pasando dividiendo. Ahí está. ¿Qué sucede aquí? Bueno, pues que podemos simplificar mi expresión, hacer esto de esta forma simplificada, y entonces mi función de la corriente me quedaría 6 quintos más, ojo aquí, lo que vamos a hacer, normalmente se hace mucho matemáticas. Cuando quiero pasar un término que está en el denominador, lo quiero pasar arriba, la regla me dice que hay que cambiar el signo del exponente, es decir, así, menos 20t. Este va para arriba y pasa como a la menos 20t. Y listo. Ya tenemos ahí la solución de la ecuación diferencial. Entonces, ahora vamos a aplicar nuestra condición inicial para poder encontrar el valor de esa constante c que tenemos. Entonces, nuestra constante, nuestro valor inicial es I de c en el instante, en el tiempo 0, vale 0 amperios. Entonces, esta condición aplicada acá nos quedaría de la siguiente manera. 0 amperios igual a 6 quintos más la constante y exponencial a la menos 20 por t. T en este caso, el tiempo vale 0, entonces sería 20 0. Esto me queda pues 0, entonces sería 6 quintos más constante e a la 0, o sea, me quedaría así, e a la 0. Cualquier número elevado a la 0 me da 1, entonces me queda un 1. 1 por c, pues me da automáticamente c. Entonces esto me viene quedando así. Despejando c, me queda, este que está sumando, pasaría del otro lado restando. Y me queda que c vale menos 6 quintos. Por lo tanto, ahora sí, tengo ya mi función correcta para la corriente. La corriente sería 6 quintos, ahí está, más, bueno, en este caso ya no sería más, porque la constante vale menos 6 quintos, entonces sería menos por más, pues lo cambio a menos. La constante c vale 6 quintos, menos 6 quintos, exponencial a la menos 20t. Y listo. Ahí tenemos ahora sí nuestra ecuación diferencial asociada al circuito RL. De esta forma es como se resuelven también para circuitos capacitivos con resistencia. Podríamos emplear ecuaciones diferenciales lineales ordinarias. En este video vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial. Y más 2 por dx más x más y cuadrada por dy igual a 0. Lo primero que observamos aquí es que esta ecuación diferencial no es separable. Así que lo siguiente que intentamos es ver si es una ecuación homogénea. En este caso no es homogénea porque esta x es de grado 1, mientras que esta y cuadrada es de grado 2, así que no es homogénea. Tampoco es de coeficientes lineales, ya que aparece este y al cuadrado. Y entonces no podemos hacerlo mediante ninguno de los procedimientos anteriores. Vamos a observar entonces si es una ecuación diferencial exacta. Siempre hay que verificar eso. Así que el primer paso es verificar si es ecuación exacta. Para eso recordemos que se debe cumplir que la derivada parcial de m respecto de y debe ser igual a la parcial de n respecto de x. Para esto debemos tener escrita la ecuación siempre de esta forma: m de x más n de y igual a 0. Nuestra ecuación ya está escrita de esa forma. Aparece una función por dx más una función por dy igual a 0. Así que de aquí vemos que m es y más 2, que n es x más y cuadrada. Entonces vamos a calcular las derivadas parciales. Vamos a empezar con la derivada parcial de m respecto de y. M respecto de y es igual a la derivada parcial de esta función respecto de y.
La derivada parcial de y respecto de y es igual a 1 y la derivada parcial de 2 respecto de y es 0 porque la derivada de cualquier constante es 0. Ahora vamos a calcular la derivada parcial de n respecto de x. O sea, ahora vamos a derivar esta expresión respecto de x. La derivada de x respecto de x es 1, mientras que la derivada parcial de y cuadrada respecto de x es 0, porque como estamos derivando parcial respecto de x, esta es una constante. Recuerden que las variables que son contrarias, que son distintas de la variable respecto a la que estamos derivando, van a ser constantes. Así que y cuadrada es constante. Y como y cuadrada es constante, su derivada es 0, así que ya no ponemos nada más aquí. Y observamos entonces que las derivadas parciales son iguales. Por lo tanto, concluimos que esa ecuación diferencial es exacta. Pasamos entonces ahora al paso número 2. El paso número 2 consiste en integrar para obtener f de x, y. Y para esto hay que recordar que esto de aquí, como esta ecuación es exacta, esto de aquí representa el diferencial de una función de dos variables, donde la primera expresión corresponde a la derivada parcial de f respecto de x y la segunda expresión a la derivada parcial de f respecto de y. Sabemos eso porque cuando nosotros derivamos f respecto de x para obtener el diferencial, siempre eso se acompaña del diferencial de x y la parcial de f respecto de y se acompaña del diferencial de y. Así que lo que vamos a hacer aquí es integrar ya sea esta expresión respecto de x para obtener f o esta expresión respecto de y para obtener f. Hay que elegir una de las dos expresiones, la que nos parezca más sencilla. Yo voy a elegir esta de la izquierda, pero nos da lo mismo si eligiéramos lo de la derecha. Entonces vamos a integrar y más 2 respecto de x. Eso significa que todas las variables que sean distintas de x van a ser constantes. Así que en este caso y es constante porque estamos integrando respecto de x. Para resolver esta integral, esta es la integral de una suma, así que podemos separar como una suma de integrales. Es decir, la integral de y por dx más la integral de 2 por dx. Ahora, y es una constante porque estamos integrando respecto de x, por lo que la podemos sacar de la integral. También este 2 que es una constante podemos sacarlo de la integral y nos queda entonces y por la integral de dx más 2 por la integral de dx. Y la integral de dx es igual a x, así que esto nos queda y por x más 2 por x, y hay que agregar nuestra constante de integración. Pero en este caso, como se trata de una integración parcial, es decir, una integración respecto de una variable, cuando tenemos aquí dos variables, al sumar nuestra constante de integración tenemos que sumar una función que dependerá de aquella variable que estamos considerando como constante. En este caso, y es una constante, así que aquí tendremos que sumar una función de y, a la cual vamos a llamar g de y. Entonces esta expresión que acabamos de obtener aquí va a ser nuestro f de xy. F de xy es igual a xy más 2x más gy. Ahora nos falta saber cuánto vale g de y. Para eso vamos a derivar esta expresión respecto de y. Lo derivamos respecto de y para poder igualarlo ahora con la otra expresión que no hemos utilizado, que es x más y cuadrada. Así que vamos a calcular la derivada de f respecto de y derivamos entonces esta expresión. El primer término, que es xy, lo derivamos respecto de y entonces tenemos que x es constante, por lo que tenemos una constante por y su derivada va a ser simplemente la constante, que es x. Ahora derivamos 2x respecto de y, pero como x es constante, la derivada de este término va a ser 0, así que pasamos al siguiente término. La derivada de g de y respecto de y, la cual vamos a expresar como g' de y, para indicar que estamos derivando esta función respecto de y. Ahora, esta expresión que es f respecto de y, vamos a igualarlo con esta expresión de aquí, que también es la derivada parcial de f respecto de y, así que esto es igual a x más y cuadrada. Ahora, en esta expresión tenemos x tanto del lado izquierdo como del lado derecho, por lo que podemos cancelarlas, y nos queda que g' de y es igual a y cuadrada. Siempre aquí nos tiene que quedar nuestra función de una variable, o sea, aquí no nos puede quedar una x, ya que g es una función que nada más depende de y. Entonces, si todo lo hemos hecho bien, siempre nos va a quedar así, siempre nos va a quedar una función de una variable. Entonces, hasta aquí hemos obtenido que g' de y es igual a y cuadrada,
pero nosotros lo que queremos saber es cuánto vale g de y. Así que para calcular g de y a partir de aquí, lo que hacemos es integrar para quitar esta derivada y nos queda que g de y es igual a la integral de y cuadrada por dy. La integral de y cuadrada es simplemente y cúbica sobre 3, simplemente recordemos que le sumamos 1 al exponente y dividimos entre esa misma suma, así que nos queda y cúbica sobre 3. Y normalmente agregaríamos aquí una constante de integración, pero en este caso no hace falta agregar esa constante. Esa constante la agregaremos hasta el final, cuando consideremos la solución general. Aquí lo único que queremos saber es la expresión de g de y, así que lo dejamos así sin la constante. Por lo tanto, f de xy va a ser igual a xy más 2x más y cúbica sobre 3. Simplemente aquí sustituyendo el valor de g de y que acabamos de obtener. Ahora pasamos al paso número 3. El paso número 3 es expresar la solución general, la cual va a ser f de xy igual a una constante. En nuestro caso, acabamos de obtener que f de xy es igual a xy más 2x más y cúbica sobre 3. Así que, de acuerdo con esto, f de xy, que es esta expresión, debe ser igual a una constante. Y aquí es precisamente donde estamos considerando la constante de integración que saldría de esta integral. Entonces, esta de aquí es finalmente la solución general de nuestra ecuación diferencial. Y es así como se resuelven las ecuaciones diferenciales exactas. Ahora les dejo a ustedes un ejercicio para que sigan este procedimiento y así practiquen cómo resolver una ecuación diferencial exacta. 2r seno de t dr más 2t más r cuadrada coseno de t por dt igual a 0. En este caso, en lugar de tener las variables usuales x y y, tenemos como variables r y t, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Si se confunden utilizando este tipo de variables, pueden empezar cambiando las variables por x y y. Pueden, por ejemplo, en lugar de escribir r, poner una x, aquí también poner una x y t sería y resolver utilizando el procedimiento que acabamos de ver, aunque no deberían de tener problemas utilizando variables distintas a x y y. El procedimiento es exactamente el mismo. En este video vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial: x cúbica por dy sobre dx más 3x cuadrada y igual a x. Esta es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Eso lo sabemos porque aparece la derivada de y sobre dx de primer orden, o sea, la primera derivada, sin ningún exponente. Y también aparece y sin ningún exponente. Todo lo demás son funciones de x que aparecen aquí, así que esto es una ecuación lineal. Una ecuación lineal de primer orden hay que escribirla siempre de esta forma de aquí: dy sobre dx más p de x por y igual a q de x. Siempre es posible escribir una ecuación diferencial lineal de primer orden de esta manera. En este caso, nosotros tenemos x cúbica aquí al lado de dy sobre dx. Así que para quitarlo de ahí y poder tener la ecuación escrita de esta manera, porque si se fijan aquí, dy sobre dx no tiene nada al lado, para quitarlo hay que dividir toda la ecuación entre x cúbica. Eso significa que cada término de la ecuación se divide entre x cúbica. Cuando dividimos el primer término entre x cúbica entre x cúbica es 1 y entonces ya nos queda dy sobre dx sin ningún coeficiente. Y los otros dos términos quedan divididos entre x cúbica, o sea, nos queda así. Aquí quedaría x cúbica entre x cúbica, pero se cancelan. Luego aquí tenemos 3x cuadrada entre x cúbica por y. Igual, la y la podríamos haber puesto aquí arriba, pero es conveniente dejarla aquí a un lado para tener escrito las cosas de esta manera. Y después x también lo dividimos entre x cúbica, el que está aquí del lado derecho. Entonces hasta aquí hemos dividido cada término entre x cúbica. Ahora hay que simplificar las fracciones que sea posible simplificar. En este caso, en esta fracción, podemos cancelar x cuadrada de aquí con un x cuadrada de aquí abajo. O sea, x cuadrada significa como si tuviéramos aquí 2 veces x y aquí como si tuviéramos 3 veces x. Entonces cancelamos 2 de las que están arriba con 2 de las que están abajo y abajo nos sobra una x. Entonces nos va a quedar así. El 3 que teníamos arriba hay que seguirlo poniendo y abajo nos queda una x. Y hacemos lo mismo con esta fracción de aquí. Cancelamos una x de arriba con una x de abajo. Entonces arriba ya no nos va a quedar ninguna x, pero hay que poner un 1, que es como el coeficiente que tenía aquí la x, es el que ponemos aquí. Y en la parte de abajo, como cancelamos una x, nos quedan todavía 2.
así que ponemos x cuadrada. Bueno, ya que tenemos escrita nuestra ecuación diferencial de esta manera, comparando esta con esta de aquí, podemos ver que p de x, que es el coeficiente de y, va a ser igual a 3 sobre x, que es el coeficiente de y aquí. O sea, p de x es igual a 3 sobre x. Ahora, q de x es la función que aparece del lado derecho de nuestra ecuación diferencial, que en este caso es 1 sobre x cuadrada. Eso es q de x. Y ahora vamos a obtener otra función que se va a llamar mu de x. Esta es una letra griega que se llama mu. Y se va a obtener como la exponencial de la integral de p de x. Esto de aquí es el exponente de la exponencial, o sea, está en el exponente. Entonces, hay que sustituir aquí el valor de p de x y nos va a quedar que esto es igual a e elevado a la integral de 3 sobre x por dx. Hay que resolver esta integral, que es muy sencilla, es una integral inmediata. Primero podemos sacar la constante de la integral y nos queda así. El 3 sale de la integral y nos queda 3 veces la integral de dx sobre x. Este dx lo podemos subir aquí a la fracción. Y esta de aquí, la integral de dx sobre x, es el logaritmo natural de x. Así que nos queda e elevado a 3 por el logaritmo natural de x. Ahora nosotros quisiéramos poder cancelar la exponencial con el logaritmo natural. Son funciones inversas. Se pueden cancelar siempre y cuando no tengan aquí ningún otro término sumando o restando o multiplicando, como en este caso, que este 3 está multiplicando al logaritmo. Entonces todavía no podemos cancelarlos. Pero podemos aplicar una propiedad de logaritmos que nos permite subir las cosas que están multiplicando al logaritmo, subirlas como exponente del argumento. O sea, este 3 que está aquí multiplicando al logaritmo natural, podemos subirlo como exponente de la x. Y nos queda entonces e elevado al logaritmo natural de x cúbica. Y ahora sí, tenemos una exponencial con un logaritmo natural que se pueden cancelar, y entonces esto es igual simplemente a x cúbica. Ese va a ser el valor de mu de x. Digamos que este en realidad es como el paso, o bueno, uno de los pasos más importantes en cuanto a la resolución de una ecuación diferencial lineal, realmente, porque ya lo demás es simplemente aplicar una fórmula muy sencilla que nos da la solución general de una ecuación diferencial lineal de esta forma. La fórmula es esta de aquí. La solución de la ecuación diferencial lineal es mu por y igual a la integral de mu por q. En este caso, mu es lo que acabamos de obtener, que es x cúbica, y es la variable, que así la dejamos, de la integral de mu, otra vez, que es x cúbica, por q, que es esta que habíamos apuntado aquí, 1 entre x cuadrada. Vamos a sustituir entonces en la fórmula para obtener la solución, y nos queda entonces así. Mu por y, o sea, x cúbica por y, porque mu vale x cúbica, y luego tenemos la integral de mu por q. Entonces va a ser la integral de mu, que es x cúbica, por q, que es 1 entre x cuadrada, por el diferencial de x. Y ahora hay que resolver esta integral de aquí para poder obtener la solución general. Esa integral es muy sencilla. Primero vamos a simplificarla. Aquí tenemos una x cúbica multiplicando, una x cuadrada dividiendo, así que podemos cancelar algunas x de aquí con algunas x de aquí. Otra vez, aquí es como si tuviéramos 3x multiplicándose, y aquí como si tuviéramos 2x multiplicándose. Cancelamos 2 de aquí con 2 de aquí, y sobra una x aquí. Así que nos queda simplemente la integral de x por 1, pero el 1 no hace falta ponerlo, así que nada más ponemos x, y por dx. Esa integral es muy sencilla, es igual a x cuadrada sobre 2. Recordemos que simplemente le sumamos 1 al exponente, que en este caso el exponente es 1. 1 más 1 nos da 2 y dividimos entre eso mismo. Y como ya terminamos de integrar, ponemos nuestra constante arbitraria, que siempre hay que agregar aquí porque estamos obteniendo una solución general. Entonces nos queda x cúbica de y igual a x cuadrada sobre 2 más la constante arbitraria. Bueno, aquí todavía podemos despejar y. Siempre en una ecuación lineal es posible despejar y. Entonces vamos a despejar y para eso simplemente esta x cúbica que está aquí multiplicando va a pasar dividiendo al lado derecho, lo que es lo mismo, divide tanto a este término como a este término. Entonces dividimos entre x cúbica y nos va a quedar así. X cuadrada entre 2 por el x cúbica, porque el x cúbica pasa dividiendo, entonces va a pasar
al lado del 2 que ya estaba aquí dividiendo. Y luego tenemos la constante que también hay que dividir entre x cúbica. De esa manera hemos despejado y. Todavía podemos simplificar un poco este resultado volviendo a cancelar 2x de aquí arriba con 2x de las de abajo, y entonces abajo nada más nos queda una x, y arriba, como ya no queda nada, ponemos un 1 que es el coeficiente de esta x cuadrada, y de esa manera hemos obtenido la solución general de esta ecuación diferencial lineal. Esta es la solución general. Bueno, eso. Bueno, como dije, no entendí ni papá ni jota, pero es interesante, aunque no entienda nada. Espero que ustedes sí lo hayan entendido, que les haya gustado. Y como ya saben, si quieren que haga otro tipo de videos y demás, aunque sean matemáticos y aunque yo no sepa, voy a tratar de buscar material para poderles mostrar a ustedes y puedan verlo, porque yo soy cero para eso, soy cero a la izquierda. Pero si me dicen otros temas que pueda hablar con ustedes, entonces yo encantada de la vida al poder hacerlo. Bueno, pues los quiero un montón. Sé que en este video no hablé mucho, hablé 2 minutos y medio, pero aún así, espero les haya gustado este video y espero que les haya servido este video, que les sea muy útil, eso espero. Bueno, pues les mando un fuerte abrazo de oso. Y antes que me olvide, si sientes algo raro en el estómago, no te alucines, no son mariposas, solo esa chupaca que tienes batida en el estómago y tiene hambre. ¡Yeah! Bueno, pues, sin más nada que decir, señores y señoritas, cuídense mucho y vean mi otro video que ya lo voy a subir. Véanlo. Está bueno. Creo. Bueno. Hasta que la vida nos vuelva a encontrar, hermosos y hermosas. Un beso y un abrazo de oso. Les quiero muchísimo. Mi lenguaje está horrible, pero bueno. Nos vemos, cuídense. Bye.